Bueno, ya lo tengo en línea a Agustín Echevarne, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, y con él vamos a conversar del país. Hola Agustín, abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, un gustazo estar contigo, un abrazo grande. Agustín, bueno, tema obligado. Dame una idea tuya del cuadro de situación que estás viendo hoy en el país. Mira, yo estoy muy optimista con lo que está pasando. Sé que todavía en el bolsillo no lo está notando la gente, también sé que en el sector real de la economía hay muchos ansiosos y que querrían que ya esté creciendo todos los sectores rápido y eso va a llevar más tiempo. Pero yo veo un gran avance en el saneamiento fiscal de la economía, veo un gran avance en el saneamiento del Banco Central. Creo que hay un 90% de avance hacia la salida del cepo, que se van eliminando muchas cuestiones, muchas trabas. Y veo el gobierno claramente en sintonía con ir liberando a la Argentina de todas las trabas, impuestos que tiene. Y en ese último sentido, el grado de avance es entre un 15 y un 20%. Pero también recordemos que el gobierno lleva un 22% de su mandato. Entonces, y que lo ha hecho con muchas trabas de las corporaciones, sin mayorías en el Congreso. Entonces creo que hay un gobierno que está con mucho coraje yendo en el camino correcto. Falta, por supuesto, mucho apoyo. Sería lindísimo tener más apoyo de los gobernadores de las provincias, tener más apoyo del Congreso, tener más apoyo de los empresarios. Pero creo que la gran mayoría de los argentinos quieren un cambio en el sentido que está dando el gobierno y que el gobierno lo va mostrando con temas muy concretos, ¿no? Como diciendo, no hay plata. Por lo tanto, está muy lindo muchas de las cosas que me piden, pero tenemos un rol fundamental que es restablecer la confianza en Argentina y eso requiere una gran austeridad en el manejo de la cosa pública y no se puede hacer ningún gasto que no tenga un recorte de gasto asociado a otro lugar. Mencionaste recién el tema del cepo y escuché el otro día a un grupo de economistas, entre ellos a Ricardo Arriazu, y ayer también, de que empiezo a escuchar cada vez más seguido por parte de los analistas económicos de que no está mal la salida gradual del cepo, ¿no? Y creo que ustedes en algún momento en la fundación han dicho de que era importante que se salga lo antes posible del cepo. No sé si puede ser así. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que todos coincidimos en que hay que salir lo más rápido posible del cepo. Y el gobierno lo que está diciendo es, yo quiero estar seguro del momento en que salgo del cepo, no se me arme un desbarajuste de expectativas, ¿no? Y que se escape el tipo de cambio, que empiece a haber un ruido de algún tipo de fuga de capitales o lo que fuera. Entonces quieren ser muy conservadores en mantener una gran austeridad e ir haciéndolo de a poco. Yo creo que ya han hecho la gran mayoría del trabajo. Ahora Milei ha dicho, bueno, quiere que la inflación baje hasta el 2,5% y que ahí estaría en línea con la inflación internacional más el 2% de crawling peg que está imponiendo en la economía aquí. Y la verdad que ya estamos cerca de eso. Fíjate, salió 3,5% el mes pasado. Para este mes nosotros vemos inflación que va a estar por debajo de la del mes pasado, o sea, más cerca de 3. Es decir, que ya no estamos tan lejos de ese número si fuera uno. Pero yo creo que no es tanto un tema de un número específico como de ir viendo que se están abriendo los mercados de capitales para Argentina, que ya se están colocando bonos no solo de empresas de energía, que por ahí son exportadoras y demás, sino, por ejemplo, del Banco de Galicia. Y el Banco de Galicia hoy, las obligaciones negociables del Banco de Galicia hoy están rindiendo 7,5% en el exterior. Eso significa que el riesgo que está pagando el Banco de Galicia por encima del riesgo de Estados Unidos ya es menos de 300 puntos. Y el Banco de Galicia es un banco que digamos que es netamente riesgo argentino. Entonces te está marcando que los bonos argentinos van a seguir subiendo, que el riesgo país va a seguir bajando, que además a medida que baja el riesgo país se transforma en un círculo virtuoso porque vos tenés que pagar 450 millones de dólares de deuda. Los intereses ya están cubiertos porque tenés superávit fiscal para pagar los intereses, pero tenés que hacer el rollover de la deuda, es decir, que los vencimientos de capital
tenés que patearlos para adelante con la emisión de bonos nuevos. Y eso requiere bajar más el riesgo país. Ahora, ¿qué ocurre? Que a medida que baja el riesgo país, la probabilidad de que eso ocurra es mayor y por lo tanto el riesgo país tendría que ser menor todavía. Es decir, cuando lleguemos a 700 de riesgo país, ya no tiene sentido que sea 700 y vas a ir a 500. Y cuando estés en 500, en realidad, si tenés un gobierno que tiene superávit fiscal y no tiene problemas para el rollover de la deuda, tampoco tiene sentido el 500 y tendríamos que empezar a ir a pensar a ir a un riesgo país equivalente al de Uruguay, ¿no? Al de Chile, al de Perú. Argentina tiene que apuntar a eso. Y eso implicaría una mejoría en todos los otros aspectos de la economía. Entonces yo veo un círculo virtuoso hacia adelante. Comprendo que estamos en un momento todavía muy duro, pero creo que hay un montón de señales que te están mostrando que estás en el camino correcto y que a esta altura del año próximo, yo creo que la economía va a estar creciendo más rápido, a cerca de un 5% anual, que la inflación a esta altura del año próximo seguramente vamos a estar viendo números de 1% mensual o algo por el estilo, y que entonces el gobierno va a ganar las elecciones. Y que si eso es así, ahí va a haber un impulso de optimismo mucho más grande que el que estás viendo hoy, que todavía hay muchas dudas. Yo te escucho el análisis que haces y la verdad que es fantástico, ¿no? Porque para el año que viene, a esta altura, ya vamos a estar cerca de las elecciones generales. No sé si las PASO las van a dejar o las van a levantar, pero sí de las elecciones generales. Y si la economía va a estar creciendo de la manera que vos decís, y yo te creo, diríamos que las elecciones no va a ser difícil para Milei ganarlas, ganar más legisladores y tener un poco más de peso en el Congreso y no estar dependiendo de repente de algunos aristócratas del PRO, ¿no? Pero bueno, eso es un tema. Ahora, Rubén, una aclaración que vale la pena hacer. Yo no tengo la bola de cristal, no. Hay un montón de factores que pueden ocurrir. Por ejemplo, esta lluviecita esta semana vino bien porque estábamos con falta de agua. Aparentemente las lluvias van a venir razonablemente bien, o sea que va a haber una niña moderada, así que no va a haber una seca fuerte. La siembra en cantidad de hectáreas va a ser un poco más grande que la cosecha anterior, con lo cual si viene bien, digamos, hay muchos factores que terminan implicando si la economía crece o no crece. Pero nuestras expectativas en la Fundación es que el año que viene podemos estar creciendo un 5% anual. Bueno, hay que ver si se cumple o no se cumple, me invitarás, espero, el año que viene a conversar. Y si no ocurre, me preguntarás por qué no ocurrió y lo veremos. Pero yo sinceramente creo que es un camino muy probable, creo que es nuestro caso base, que la economía va a estar creciendo y que la inflación va a ser mucho menor. Entonces creo que con una economía creciendo, y aún así, te agrego una parte que no es tan linda, pero que es real, no todo el mundo lo va a sentir en el bolsillo, porque la economía va a crecer antes de que la gente lo sienta. Vos lo sentís no solo cuando tu salario real crece, sino que ahora el salario real tiene que crecer y superar lo que antes te subsidiaban, que te subsidiaban la electricidad, el transporte, sobre todo en el AMBA, no digo en Córdoba, porque en algunos lugares no te estaban subsidiando, estabas pagando el transporte lo que valía. Pero en Buenos Aires te regalaban el transporte, la electricidad, el gas, ahora lo tenés que pagar. Entonces el aumento de salario real tiene que ser superior a eso para que empieces a sentir, che, la verdad que esto va bien. Pero los economistas vamos a ir anticipando que la economía está en buen trayecto y anticipando lo que van a ser los siguientes años. Claro. Te cambio el tema, Agustín, y quisiera hablar un poquito del tema competitividad. El otro día escuchaba al presidente de un laboratorio local argentino y él decía que si a él le dan las mismas condiciones que su par internacional en cuanto a reformas laborales que la Argentina necesita y en cuanto a disminuir la presión fiscal, él no tiene absolutamente ningún problema en competir. Eso es bueno escucharlo porque entonces decimos, bueno, nuestros empresarios no le tienen miedo a la competencia. Yo mismo muchas veces me he llenado la boca diciendo que nuestros empresarios no querían competir, que pedían proteccionismo, que Perón le había subido los aranceles y por eso no se podía importar nada a la Argentina, etcétera, etcétera. Ahora, si esto es así, hay posibilidades de que este gobierno, porque fíjate que la reducción de la presión fiscal
Bueno, ya la está empezando a hacer Milei con la reducción de impuestos, pero el problema tremendo que tiene es cómo hacer una profunda reforma laboral. Es decir, cómo hacer que nuestros empresarios no sean los mantenedores de los sindicatos que están todavía con un poder tremendo en la Argentina. ¿Cuál crees vos que va a ser la estrategia que puede intentar Milei para solucionar ese tremendo problema que Argentina tiene desde hace décadas? ¿Qué pensás? Bueno, que empezó con una parte de la reforma laboral, empezó con aliviar los costos a las pymes, por ejemplo, en todo el tema de la industria del juicio, ¿no?, que había alrededor del tema laboral. Eso se ha modificado, eso hoy es menos probable que una pyme vaya a la quiebra por un juicio laboral. O sea que ese era un primer tema que era importantísimo. Se frenó toda la reforma sindical por un acuerdo con los sindicatos. Yo creo que eso va a haber una segunda oportunidad después de las elecciones del año que viene. Yo, por supuesto, estoy totalmente a favor de la libertad sindical, que es algo que estaba a favor desde Cornelio Saavedra, el presidente de la primera junta, que decía que si vos no querías afiliarte a un sindicato, podías hacerte tu propio sindicato de vos mismo. Entonces no tenés que pagar nada a nadie, y si le querés pagar al sindicato, pagale, pero nadie te puede forzar a sacarte 3% de tu sueldo. Bueno, eso por supuesto hay que eliminarlo, es una aberración. Después también es importante que cualquier acuerdo que hagas a nivel de tu empresa sea superior al acuerdo que sea a nivel nacional. Pero eso, Sturzenegger ya explicó que eso ya está en vigencia con las regulaciones, que si vos pones un acuerdo y los empresarios y los empleados de una empresa se ponen de acuerdo, ese acuerdo es válido. Eso creo que es muy importante. Eso habría que llevarlo a la educación también. O sea, yo quiero impulsar la idea de que si vos tenés una escuela, sos director de una escuela, sea estatal o sea privada, y te ponés de acuerdo con tus maestros, ¿no?, y con los padres, con la comisión de padres y tus maestros, de hacer un estatuto del docente de tu escuela, con un acuerdo determinado, que ese acuerdo sea superior al que se ha armado a nivel nacional. Porque vos conocés lo que pasa en tu barrio, conocés a las familias, conocés lo que vos necesitás, conocés si tenés que cambiar de maestros o no, no tenés que pedirle permiso ni a un sindicato, ni a un ministro, ni a nadie. Tiene que ser la directora de la escuela, en todo caso la comisión de padres, los que decían el destino de la escuela. Yo creo que eso va a mejorar muchísimo la educación. Entonces, ahí hay cosas que tenemos que empezar a mostrar, que también eso es una casta, ¿no? La casta sindical de los empleados de la educación, que no son los maestros, porque los maestros y los directores de escuela aman apasionadamente la educación. Los sindicalistas no, si no, no hubieran permitido el desastre que ha ocurrido en la educación argentina. Bueno, eso también quedó para una segunda etapa. A mí me hubiera encantado hacer todo de entrada, pero por distintos motivos no pudo hacerlo porque no tenía suficiente apoyo, no tenía mayorías en el Congreso. Enfrentarte a todas las mafias, a todas las corporaciones de todos lados al mismo tiempo es muy difícil. O sea, el gobierno, el presidente, tuvo que elegir las batallas y va eligiendo las batallas, pero yo estoy convencido que durante los 4 años va a seguir dando batallas hacia la libertad. Está bien. Digamos como que la oposición está subestimando la capacidad en la velocidad de aprender de política de este presidente. Y esto como última pregunta que te hago. Bueno, yo te diría que a mí me encantaría que la oposición aprenda a hacer política de verdad, que aprenda a hacer política en beneficio de los argentinos. Porque la oposición es la principal traba que tiene Argentina. Vos sabés que yo hablo con muchos inversores, japoneses, brasileños, distintos lugares. Y la pregunta que te hacen es, ¿y después de Milei qué? O sea, ¿qué pasa cuando cambie que venga otro gobierno? Porque, por ejemplo, haces una inversión en minería, recién al 5.º año empezás a ganar plata. O sea, no vas a ganar plata con este gobierno, vas a ganar plata con el próximo. Entonces, la primera pregunta es si va a ser reelegido, y la segunda es el día que venga el siguiente gobierno, porque vas a hacer una inversión minera de 10.000 millones de dólares en un yacimiento de cobre, y vos vas a invertir durante 3, 4, 5 años 10.000 millones de dólares. Y después vas a necesitar 30 años para empezar a ganar, para recuperar la plata y ganar plata en serio. Entonces vos necesitas que la oposición sea seria. Nuestra oposición es un desastre, el kirchnerismo es un desastre. Estamos viendo lo que nos ha costado Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, Kicillof,
las decenas de miles de millones de dólares que estamos pagando en juicios, en todo lo que han hecho mal, en el desastre impositivo, la destrucción total de la educación. O sea, realmente es tan desastroso lo que ha hecho el kirchnerismo en Argentina que ojalá la oposición mejore. O sea, una cosa muy importante es que la oposición mejore en Argentina, que sean más sensatos, que empiecen a pensar en el país, que empiecen a pensar en sus hijos, en sus nietos, que dejen de pensar exclusivamente en su ego o en su propio bolsillo. Está bien. Gracias, Agustín. Te mando un gran abrazo. Igualmente, un gran abrazo a ti. Hasta el miércoles que viene.